Mi hermano me invitó a su celebración de nuevo hogar solo para anunciar públicamente que el abuelo le dejó su casa de vacaciones. Me dio esta carta antes de morir, dijo, sonriendo a mí. Yo dije, eso es genial. Bueno para ti, Josh. Y salí en silencio de su casa. Una hora después, regresé y... Me gustaría hacer un brindis, anunció Josh, levantando su copa mientras todos los presentes en la fiesta de inauguración de su casa se giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban de emoción, una expresión que había visto incontables veces cuando estaba a punto de robarse el protagonismo. Por los nuevos comienzos, los nuevos hogares y hizo una pausa dramática, por el recuerdo del abuelo. Un silencio respetuoso invadió la sala. Nuestro abuelo había fallecido hacía apenas 4 días y la herida aún estaba fresca para todos nosotros. Levanté mi copa junto con los demás, honrando en silencio al hombre que había significado tanto para mí. Hablando del abuelo, Josh continuó, dejando su bebida en la mesa de café. Tengo un anuncio que hacer. Observé cómo metía la mano en su bolsillo y sacaba un sobre, ligeramente desgastado en los bordes. El corazón me dio un vuelco. Había algo en la forma en que me miraba que me inquietaba. Antes de morir, mi abuelo me dio esta carta, dijo Josh, y su voz se escuchó en la sala de estar de su nuevo hogar en Denver. Quería que yo tuviera su casa de vacaciones junto al lago, el lugar que todos amábamos cuando éramos niños. La sala estalló en murmullos de sorpresa y felicitaciones. Mis padres sonrieron de orgullo, mientras que la novia de Josh, Therese, aplaudió emocionada. Mi prima Jenny me miró confundida desde el otro lado de la habitación. Sabía lo unidos que habíamos estado mi abuelo y yo. Me quedé atónito, sin poder avanzar. Yo ya estaba en ese proceso cuando me enteré. La cabaña junto al lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde había pasado casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándolo a mantener la propiedad, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Josh, por otro lado, había venido de visita quizás 2 veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de Wi-Fi y de que no había nada que hacer. Pero lo más importante es que mi abuelo me había dado una pequeña caja de madera hacía 3 semanas, asegurándose de que yo le prometiera no abrirla hasta que fuera el momento adecuado. Dentro había una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones. Ya me había dado la propiedad. Ni siquiera formaba parte de su patrimonio. Mientras Josh desdoblaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, estudié su rostro. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía lo del hecho? ¿Había cambiado de opinión el abuelo sin decírmelo? Eso es genial. Bien por ti, Josh. Logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente estaba acelerada. Tenía que llegar a casa y revisar los documentos que había en esa caja de madera de inmediato. Me disculpé en voz baja, dije que necesitaba ir al baño y me escabullí de la celebración. Cuando cerré la puerta del baño detrás de mí, me apoyé en ella y respiré profundamente. La carta que Josh les había mostrado a todos no tenía sentido. La letra del abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses debido a la artritis, pero la firma que vislumbré parecía sospechosamente suave y segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jenny. ¿Estás bien? Eso fue extraño. A Josh nunca le importó la cabaña. Le respondí el mensaje a Jenny, tengo que revisar algo en casa. ¿Puedes cubrirme? ¿Y si me llaman para ir a trabajar? En cuestión de minutos, ella ya había presentado mis excusas a la familia y yo me escabullí por la puerta trasera mientras todos seguían alardeando de la herencia de Josh. El viaje hasta mi apartamento me pareció surrealista. Las luces de la calle se desdibujaban mientras los recuerdos de mi abuelo inundaban mi mente, enseñándome a pescar desde el muelle, señalando constelaciones en el cielo despejado de la montaña, riéndose de mis terribles intentos de hacer saltar piedras por el lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad. Era el lugar donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro lugar especial, donde mi abuelo me había enseñado sobre la resiliencia, la paciencia y la alegría en las cosas simples. Josh nunca había mostrado interés en esas lecciones ni en la cabaña en sí. Su anuncio me pareció una violación de algo sagrado. En cuanto llegué a casa,
Fui directo a mi armario y saqué la caja de madera que me había dado el abuelo. Era su vieja caja de puros, desgastada por el paso del tiempo. El cedro aún olía cuando la abría. No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me había dicho. Sus ojos se entrecerraron con esa familiar sabiduría que sugería que sabía más de lo que decía. Mis manos temblaron cuando levanté la tapa. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, un sobre cerrado con mi nombre escrito y una pequeña llave de latón que reconocí de inmediato. Abrió el antiguo escritorio de tapa enrollable del estudio del abuelo en la cabaña. Desplegué el documento que estaba encima y me quedé sin aliento. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones, fechada hacía 6 meses. Junto a ella había una carta escrita con la inconfundible letra temblorosa del abuelo. Mis queridas joyas, comenzaba. Para cuando leas esto, probablemente ya me haya ido. He decidido darte la cabaña mientras aún estoy viva para evitar complicaciones. Eres la única que realmente amaba este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, excepto cuando necesitaba un lugar para celebrar fiestas cuando yo no estaba cerca. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo. Sé que tu hermano podría impugnar esto, por eso he hecho que todo esté debidamente certificado y archivado. Mi abogado, Harold Thompson, tiene una copia. La cabaña ya es legalmente tuya. No forma parte de mi testamento ni de mi patrimonio. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me senté, atónita. Yo había mentido. Había inventado una carta sabiendo perfectamente que mi abuelo ya me había cedido la propiedad. La audacia fue impresionante, incluso para él. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres preguntándome dónde había ido. Josh también me había enviado un mensaje. Buen acto de desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña si lo pides amablemente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje de texto ni por teléfono. No, esto requería algo más directo. Reuní los documentos, los volví a guardar en la caja y miré la hora. La fiesta continuaría durante un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré profundamente y volví a mi coche. Era hora de que saliera a la luz la verdad. El viaje de regreso a la casa de Josh me dio tiempo para pensar. No iba a causar una escena. Ese no era mi estilo y, sin duda, no era lo que mi abuelo hubiera querido. Siempre me había dicho, cuando tienes la verdad de tu lado, no necesitas gritarla a los 4 vientos. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Estacioné a una cuadra de la casa de Josh. La caja de madera estaba segura en el asiento del pasajero a mi lado. Por un momento, me quedé sentada allí, reuniendo valor. Pensé en todos los fines de semana que había pasado con el abuelo en la cabaña mientras Josh estaba demasiado ocupado para visitarlo. Recordé cómo se le iluminaba el rostro al abuelo cuando yo llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías, abuelo?, susurré, pasando los dedos por la superficie lisa de la caja. La respuesta llegó casi de inmediato a mi mente, la respuesta correcta, con gracia. Decidí no volver a la fiesta de inmediato. En lugar de eso, le envié un mensaje a Jenny. ¿Cuántas personas quedan allí? Ella respondió rápidamente, solo la familia ahora. La mayoría de los invitados se fueron después de la cena. ¿Vas a volver? Esto fue perfecto. No quería una multitud para lo que tenía que hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta principal de Josh. Cuando llamé a la puerta, fue Josh el que me respondió, con una expresión que pasó de la sorpresa al cansancio. ¿Ya se acabó la urgencia laboral? Estaba allí. Tenemos que hablar con Josh, dije con calma, pasando junto a él y entrando en la casa. Todos levantaron la vista cuando entré en la sala de estar. Mi padre estaba examinando más de cerca lo que debía ser la carta de Josh, mientras que mi madre ya estaba discutiendo los planes de renovación de la cabaña con Teresa. Jen estaba sentada tranquilamente en un rincón, observando la escena con evidente incomodidad. Jules ha vuelto. Mi madre anunció innecesariamente.
Estábamos comentando las maravillosas noticias de Josh sobre la cabaña. En realidad, dije mientras dejaba la caja de madera sobre la mesa de café. De eso quería hablar. Los ojos de Josh se fijaron en la caja y su rostro se iluminó con una expresión de reconocimiento. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque por su expresión supe que tenía una buena idea. Algo que mi abuelo me dio hace 3 semanas, le expliqué manteniendo la voz serena. Me pidió que no lo abriera hasta que fuera el momento adecuado. Miré directamente a Josh. Creo que ese momento ha llegado. Antes de que Josh pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué pasa, Jules? Abrí la caja y saqué con cuidado la escritura notariada y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo me transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones. Dije, dejando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mío. No forma parte de su patrimonio ni de su testamento. La sala quedó en silencio. Mi madre se quedó boquiabierta mientras mi padre recogía la escritura con el ceño fruncido. Josh se quedó paralizado, con el rostro pálido. Esto está notariado, confirmó mi padre mientras examinaba el documento. Y esta es definitivamente la firma de tu abuelo. Eso es imposible, farfulló finalmente Josh. El abuelo me dio la carta. Quería que yo me quedara con la cabaña. ¿Puedo ver esa carta otra vez?, pregunté, extendiendo mi mano hacia mi padre. Se la entregó y la coloqué al lado de la carta escrita a mano por mi abuelo que estaba en mi buzón. La diferencia era evidente. La letra de la carta de Josh era un intento de imitación, pero carecía de la temblorosa delatora causada por la artritis del abuelo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Josh, dijo mi madre lentamente, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Falsificaste esta carta? Su silencio fue respuesta suficiente. El silencio de Josh se prolongó incómodamente hasta que finalmente lo rompió. Su voz era una mezcla de desafío y desesperación. No lo entiendes. No es justo que ella se quede con todo. Todo, repetí, genuinamente confundida. ¿De qué estás hablando? Siempre fuiste el favorito del abuelo. Dijo Josh, sus palabras fluyendo como el agua a través de una presa rota. Siempre lo visitaste, siempre lo ayudaste, siempre fuiste el nieto perfecto. El resto de nosotros apenas pudimos echar un vistazo. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Josh, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es algo serio. Déjame verlas, intervino mi madre, mientras tomaba ambas cartas. Las comparó una al lado de la otra, con una expresión que iba de la incredulidad a la decepción. Oh, Josh, suspiró. ¿Cómo podría evitar la mirada suplicante de Josh mientras recogía su bolso y se dirigía a la puerta? Espera, Teresa, esto no es lo que parece. Josh la llamó, pero ella ya se había ido y la puerta principal se cerró con firmeza detrás de ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Jenny me miró y asintió levemente en señal de apoyo. Siempre había visto las payasadas de Josh, incluso cuando nuestros padres no podían. No lo entiendo, dijo finalmente mi padre, volviéndose hacia Josh. ¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera comprobar si es verdad? La lectura del testamento no será hasta la semana que viene. El rostro de Josh se sonrojó de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, admitió. La semana pasada estuve en la oficina del abogado del abuelo, preguntando por la herencia, y Thompson mencionó que la cabaña no formaba parte de ella porque ya se habían ocupado de ella. No me dijo más por confidencialidad del cliente, pero yo sabía lo que significaba. Pensé que si lo anunciaba primero, tal vez ¿qué? Mi madre insistió. Tal vez Jules te lo dejaría tener. Tal vez todos me creerían a mí en lugar de a ella por una vez. Josh espetó, levantando la voz. Tal vez yo también podría tener algo que le importara al abuelo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, revelando unos celos más profundos de los que yo había imaginado. Sentí una punzada de simpatía, a pesar de todo. ¿De verdad se había sentido tan excluido de la vida del abuelo? Josh, dije en voz baja.
El abuelo te invitó a la cabaña incontables veces. Siempre dijiste que estabas demasiado ocupado. Como me sentía como un intruso, él respondió. Cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. Tú también tenías tu vínculo especial, tus bromas privadas, tus tradiciones. No había lugar para mí. Mi padre negó con la cabeza, la decepción era evidente en su expresión. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Josh se desplomó en una silla, sintiendo que la lucha se le iba de las manos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó sin mirarnos a ninguno de nosotros. Has dejado claro tu punto de vista, Jules. Tú ganas. No se trata de ganar, dije, pensando en el abuelo y en lo que él querría en ese momento. A pesar del engaño de Josh, él seguía siendo mi hermano, y el abuelo también lo había amado, a su manera. Volví a meter la mano en la caja de madera y saqué algo que todavía no había mencionado, un sobre cerrado con el nombre de Josh, escrito con la letra distintiva del abuelo. También te dejó algo, dije, mientras se lo ofrecía a mi hermano. Josh levantó la mirada, con sospecha y esperanza en su expresión. ¿Qué es? No lo sé, admití con sinceridad. Mi abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Tras dudarlo un momento, Josh cogió el sobre y lo abrió con cuidado. Mientras leía el contenido, su expresión pasó de la defensiva a la de asombro y, finalmente, a algo que parecía un auténtico remordimiento. Lo sabía, dijo Josh finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Sabía que yo podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se movió para sentarse a su lado. ¿Qué dice, cariño? Josh dudó y luego le entregó la carta. Léela, dijo. Todo el mundo debería oírla. Mi madre se ajustó las gafas para leer y empezó, querido Josh, si estás leyendo esto, entonces Jules ha abierto mi caja de cedro, lo que significa una de dos cosas. O me he ido o ha sucedido algo que la hizo sentir que era necesario revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y conozco tu corazón. Siempre has querido reconocimiento y validación. Cosas que tal vez no supe darte de la forma que necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que dañan a los demás y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Esta fue una decisión que tomé con gran reflexión y amor. No porque no me importaras, sino porque Jules conectó con el lugar de una manera que tú nunca lo hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí y confío en que ella preservará ese espíritu. Lo que necesitas no es una propiedad, Josh. Es un propósito. Te adjunto un cheque por 25,000 pesos. Úsalo para comenzar algo significativo. Encuentra lo que hace que tu corazón se llene de vida de la misma manera que la cabaña lo hace para Jules. Tal vez sea esa idea de negocio que mencionaste la Navidad pasada, o tal vez algo completamente distinto. Espero que algún día entiendas que no se trata de favoritos ni de justicia. Se trata de reconocer la cabaña, no tengo ninguna duda, pero tu futuro está en construir algo propio, con amor y esperanza, abuelo. Cuando mi madre terminó de leer, no había ni un solo ojo seco en la habitación. Josh estaba sentado con la cabeza inclinada y el cheque apretado en su mano temblorosa. Él vio a través de mí, murmuró, incluso desde la tumba. Mi padre se movió para colocar una mano reconfortante sobre el hombro de Josh. Tu abuelo era un hombre receptivo. Josh me miró de verdad, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Jules, no tenía derecho a intentar quitarte lo que ya era tuyo. Las palabras parecieron costarle caro, pero también sonaban sinceras. Asentí, no del todo preparada para ofrecerle perdón, pero reconocí su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, volviendo a cogerla. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para revelar fotografías de años atrás. Josh y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo en la fogata. Él guardaba esto en su escritorio en la cabaña, le expliqué, pasando las páginas para mostrar fotos más recientes. Nunca dejó de tener la esperanza de que te acercaras, Josh. Mi hermano miró las fotos y la emoción se apoderó de su rostro. Realmente la cagué, ¿no? Sí, estuve de acuerdo,
sin edulcorarlo. Pero obviamente mi abuelo pensó que podría hacerlo mejor. La sala volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente, más reflexivo que tenso, más triste que enojado. La velada había tomado un giro que ninguno de nosotros esperaba, dejando al descubierto años de sentimientos complicados y resentimientos no expresados. Jenny, que finalmente había hablado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esa era la pregunta que flotaba en el aire para todos nosotros. ¿Qué haces después de un momento de dolorosa verdad? ¿Cómo sigues adelante después de la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que mi abuelo había puesto sobre mí, no solo por la cabaña sino quizás también por sanar a nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, tratamos de honrar lo que mi abuelo quería para ambos. La reunión se disolvió poco después. Mis padres se marcharon mirando a Josh con preocupación, claramente divididos entre la decepción por sus acciones y la preocupación por su bienestar. Jenny me dio un rápido abrazo antes de salir susurrando, llámame mañana. Y entonces quedamos solo Josh, yo y su nueva casa. La atmósfera de celebración se evaporó por completo. Josh se movía mecánicamente por la cocina, preparando un café que ninguno de los dos quería. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todos los años de competencia y malentendidos. No lo planeé, dijo finalmente, colocando una taza frente a mí. La falsificación, quiero decir. Cuando me enteré de la escritura me enojé, me sentí dolido, escribí la carta esa misma noche sin pensar realmente en usarla. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté, envolviendo mis manos alrededor de la taza tibia. Josh miró fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Cuando todos estuvieron aquí esta noche celebrando mi nueva casa, quería más, algo más grande que anunciar, simplemente salió. Levantó la mirada, con una expresión vulnerable que rara vez vi. Siempre he tenido celos de lo que tenías con el abuelo. Podrías haberlo tenido tú también, señalé sin mala intención. Él quería eso. Ahora lo sé, admitió Josh, pero yo era demasiado orgullosa, demasiado testaruda para verlo entonces. Dudó un momento y luego preguntó, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que mi abuelo me había dado la escritura hacía 6 meses. Déjalo como está, en general. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su carácter. Josh asintió, luciendo aliviado. Eso está bien, debería seguir como le gustaba a mi abuelo. Estudié a mi hermano, esa persona con la que crecí pero a la que a veces sentía que apenas conocía. Eres bienvenido allí, ya sabes, en cualquier momento. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. Incluso después de lo que hice, la cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije, haciendo eco de lo que creía que mi abuelo habría querido. Eso no significa que no siga enojada, o que confíe completamente en ti en este momento, pero la puerta está abierta. Josh pareció entender lo que significaba la rama de olivo calificada. Gracias. Nos sentamos en silencio durante unos minutos más, bebiendo café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora, emocional y físicamente, y todavía había mucho que procesar. Debería irme, dije finalmente, poniéndome de pie. Había sido una noche larga. Josh me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto sucedería? ¿El enfrentamiento por la cabaña? Pensé en la cuidadosa preparación que había hecho el abuelo, la escritura notariada, las cartas separadas, sus instrucciones sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no sucediera, respondí honestamente, pero estaba preparado en caso de que sucediera. Josh meneó la cabeza y esbozó una triste sonrisa. Siempre iba 3 pasos por delante de los demás. Y yo estaba de acuerdo en que así era. Mientras conducía hacia casa, la caja de madera volvió a quedar asegurada en el asiento a mi lado. Sentí una curiosa mezcla de emociones, tristeza por el dolor de la noche, alivio porque la verdad había salido a la luz y una esperanza vacilante de que tal vez, solo tal vez, este pudiera ser un punto de inflexión para Josh y para mí. Las llaves de la cabina pesaban en mi bolsillo, no solo eran de metal, sino el peso de la responsabilidad y el recuerdo.
El abuelo me había confiado algo muy preciado y yo tenía la intención de honrar esa confianza. Pero tal vez en esa foto también hubiera lugar para Josh, si él estaba dispuesto a encontrarme a mitad de camino. Decidí que mañana iría en coche hasta la cabaña, me sentaría en el columpio del porche y contemplaría cómo cambiaba la luz sobre el agua. Y tal vez sentir la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la curación, incluso en su ausencia. La cabaña se veía exactamente como la recordaba, con revestimiento de cedro desgastado, contraventanas de color verde esmeralda y un amplio porche que rodeaba 3 lados de la estructura. Cuando entré en el camino de grava, el sol de la mañana temprano proyectó largas sombras a través de los pinos, creando patrones en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me quedé sentado en mi coche un momento, asimilando todo. Ahora esto era mío, no solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita. El gato beisbolista se inclinó hacia atrás hasta los ojos mientras dormitaba a la luz de la tarde. La llave de la cabaña se deslizó en la cerradura con una resistencia familiar. Había que sacudirla en el momento justo. Un efecto que el abuelo se había negado a arreglar porque lo reclamaba como propio, para mantener alejada a la chusma. En el interior, todo estaba tal y como lo había dejado. Libros apilados en la mesa auxiliar, aparejos de pesca organizados meticulosamente en un rincón. El tenue aroma a tabaco de pipa persistía en el aire a pesar de las órdenes que le había dado el médico de dejar de fumar años atrás. Me moví lentamente por la habitación, pasando los dedos por los muebles que habían pertenecido a nuestra familia durante generaciones. El silencio era pacífico en lugar de opresivo, como si la cabaña misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de Jenny. ¿Cómo está la cabaña? Tu mamá me llamó esta mañana, Josh es un desastre. Le respondí, la cabaña es perfecta, todavía no estoy segura de cómo sentirme con respecto a Josh. Pronto llegó otro mensaje. Ha estado llamando a todos para intentar explicarse. Tus padres todavía están bastante molestos. No me sorprendió. Las consecuencias de las revelaciones de la noche anterior tardarían en asentarse. Una vez rota la confianza, no se podía recuperar de la noche a la mañana. Dejé el teléfono a un lado y me acerqué al gran ventanal que daba al lago. El agua brillaba a la luz de la mañana, serena e inmutable a pesar del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo. Le susurré a la habitación vacía. Lo cuidaré bien, lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Josh se pusiera en contacto. Su mensaje era simple, ¿podemos hablar? ¿En la cabaña, tal vez? Lo pensé durante un día antes de responder con una fecha y hora. Una parte de mí aún no estaba lista para compartir ese espacio con él, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente. Guardar rencor hace que el corazón se convierta en joyas pesadas. A veces, el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el auto de Josh se detuvo el sábado siguiente, yo estaba sentada en el columpio del porche, bebiendo una taza de café. Se acercó lentamente, luciendo más apagado de lo que lo había visto en años. Este lugar no ha cambiado en absoluto, dijo, mirando a su alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre las rodillas. Llevo semanas pensando en qué decir, pero todo me parece inadecuado. Pruébalo de todos modos, sugerí, ni frío ni especialmente cálido. Josh respiró profundamente. Lo siento, no solo por la falsificación, sino por todo, por estar celoso de tu relación con el abuelo, por estar resentido contigo cuando debería haber estado analizando mis propias decisiones. Estudié su rostro, tratando de medir la sinceridad detrás de sus palabras. El Josh que yo conocía era un maestro en decirle a la gente lo que quería oír, cuando eso convenía a sus propósitos. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La verdad, Josh. Miró el lago y permaneció en silencio durante un largo momento. Pensé que si tuviera la cabaña, de alguna manera compensaría todo el tiempo que no pasé allí. Como si pudiera recuperar esos momentos que me perdí. Su voz se quebró levemente. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en su admisión que parecía genuina, no una excusa,
Solo un triste reconocimiento de un proceso de pensamiento defectuoso. Usé el dinero, dijo de repente. El cheque del abuelo. ¿Para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería que mi abuelo siempre me decía que probara, el que no pude hacer porque estaba demasiado ocupado. Se rió con desdén. Resulta que soy terrible en eso, pero voy a seguir con ello. Tenía razón, es relajante estar concentrado en crear algo con las manos. Fue algo pequeño, pero significativo viniendo de Josh, que siempre había sido demasiado impaciente para esas actividades. Le hubiera gustado, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio durante un rato, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla y el lejano canto de los pájaros. Era la misma banda sonora pacífica que había acompañado incontables conversaciones entre mi abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que mostrarte, dije finalmente, poniéndome de pie. Josh me siguió hasta el estudio del abuelo, donde el antiguo escritorio con tapa corrediza estaba en la esquina, bañado por la luz de la mañana. Usé la llave de latón de la caja de madera para abrirlo, revelando compartimentos perfectamente organizados llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. El abuelo lo guardaba todo, le expliqué, sacando una carpeta que decía Josh. Dentro había recortes de periódicos del campeonato de debate de la escuela secundaria de Josh, fotos de su graduación universitaria e incluso una copia impresa de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije en voz baja. Simplemente lo mostró de una manera diferente a la que querías. Los dedos de Josh temblaban levemente mientras hojeaba la colección. No tenía idea de que él llevaba un registro de todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, le expliqué. Él la llamaba su libro de alardes. Josh levantó la vista, con los ojos brillantes. Metí la pata de verdad, ¿no? Sí, estuve de acuerdo, sin edulcorarlo. Pero mi abuelo creía en las segundas oportunidades, y yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que estaré aquí para realizar tareas de mantenimiento y proyectos más importantes. Me vendría bien un par de manos extra, aunque fueran terribles para trabajar la madera. Una sonrisa tiró de sus labios. ¿En serio? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije. Eso era lo que quería el abuelo. Más tarde, nos sentamos en el extremo del muelle, con los pies colgando en el agua fría. Josh me propuso ideas para renovar el cobertizo para botes mientras yo esbozaba posibilidades en un cuaderno. ¿Sabes? Y dijo Josh, mirando hacia el agua. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo al darte este lugar. ¿Qué quieres decir? No heredaste solo una cabaña, y dijo pensativo. Heredaste su papel.